Uno de ellos tenía la boca abierta. Era espeluznante. Si se observan las fotografías de la excavación, se ve que el esqueleto tenía la boca muy abierta debido a la falta de oxígeno. Y lo mismo ocurría con los caballos. Tenían la cabeza vuelta, estaban en el suelo, pero tenían la boca hacia arriba, de modo que es evidente que les faltaba oxígeno. La posición de los cadáveres supone un indicio sólido. El 24 de agosto, a mediodía, la acumulación de gases agrietó el cono del volcán. La roca fundida atrapada salió disparada, se fragmentó y se enfrió, de modo que formó millones de partículas de polvo y piedra pómez. Los vientos a gran altitud la transportaron hacia el sudeste. A los pocos minutos caía sobre Pompeya. La ciudad fue arrasada, pero los cadáveres parecen intactos. Y ahora, la ciencia forense está reescribiendo la historia. En Pompeya existen indicios de uno de los fenómenos volcánicos más extraños del mundo. Los últimos datos desautorizan por completo la explicación tradicional. Por primera vez, es posible reconstruir hora a hora ese día terrible y resolver el misterio de Pompeya. Para entonces, todos los tejados de la ciudad estaban sometidos a una presión insoportable. Entre ese momento y el final del día, la práctica totalidad de las 20.000 personas que los arqueólogos calculan que vivían en la ciudad por fin se fueron. Pero se han recuperado 1.044 cadáveres en el interior de las murallas de la ciudad. Esto es lo que mató a los pompeyanos. Debería haber sido el final, pero Sigurdsson encontró una última oleada inmensa, mucho más mortífera que las demás. A las 8 de la mañana, descendió la montaña, recorrió Herculano, recorrió Pompeya y siguió adelante. Muchas de las personas que habían huido de la ciudad y creían haberse librado, sucumbieron así finalmente al aliento letal del Vesubio. Además de las pruebas de ADN, el profesor Sasso ha descubierto que en el grupo que analizó había alguien que podía haberse encontrado demasiado mal para irse. Este individuo tenía dolor de muelas, un dolor muy fuerte en las raíces, y también sufría un absceso en el seno maxilar. Es uno de esos dolores de muela en los que se tiene la mitad de la cara hinchada y se sufre mucho. Este puede ser uno de los motivos de que se quedara. No sabemos si tenía otros, pero debía ser alguien con una gran resistencia al dolor. Seguramente un soldado o un gladiador. En Oplontis aparecen todas las capas de la erupción del 79. Estoy ahora en la superficie o suelo romano y aquí está la primera precipitación de piedra pómez, representada por esta capa. Sigurdsson ha determinado que todo este material cayó del cielo como si lloviera. ¿Podría haber enterrado vivos a los pompeyanos? Imagino que porque salió disparado hacia arriba con la primera explosión y se quedó sin base al remitir la presión. La descripción de Plinio de una columna nubosa que se extendía muchos kilómetros hacia el cielo ha dejado perplejos a los científicos. Sepultó la cercana ciudad romana de Pompeya, en cuyas calles y casas parcialmente excavadas se han encontrado más de 1000 cadáveres. Se sigue contando a los visitantes que todas las víctimas murieron aplastadas por una avalancha inmensa de piedras. Pero existe un misterio. Pocos cadáveres presentan signos de lesiones o de violencia. Según el relato de Plinio el Joven, parece que su tío Plinio el Viejo
llegó a la relativa seguridad de la playa de Estavias al final de la tarde. Pero para entonces, hacia las 9 o 10 de la noche, la erupción estaba en su máximo apogeo. Metros de piedra pómez cubrían Pompeya. La piedra pómez se acumuló aquí, hasta una altura o un grosor de casi 2,5 metros. Al principio, hacia mediodía del 24, aquí el suelo romano donde estoy ahora estaba cubierto de unas grandes ánforas. En lugar de un lento flujo de lava, la erupción del año 79 fue algo que solo ocurre cada 2000 a 5000 años. Así pues, quien lograra escapar debió pensar en llevarse sus objetos personales. Cree que lo que Plinio afirma es totalmente correcto. Una inmensa explosión de roca fundida. Partiendo del cráter, Sigurdsson ha calculado sus dimensiones: 5 kilómetros de diámetro y 3 kilómetros de profundidad. La roca situada encima se parte. Aparece una fisura y una fina columna de magma asciende hasta la superficie. No todos los volcanes generan una oleada. Es un fenómeno complejo en el que la erupción podría compararse a un motor a reacción. La potencia que genera mantiene la columna en el aire, pero cuando el cráter alrededor de la erupción empieza a hundirse, se interrumpe el flujo de potencia. La columna se viene momentáneamente abajo. El resultado es una nube que cae hasta el suelo a más de 200 kilómetros por hora. Se extiende por una inmensa zona como un huracán gigante lleno de polvo y derriba paredes y destroza todo lo que encuentra a su paso. El misterio de la oleada es que cuando se asienta, solo deja una capa muy fina de ceniza, que queda enseguida sepultada por la posterior caída de piedra pómez. Por primera vez, es posible reconstruir hora a hora ese día terrible y resolver el misterio de Pompeya. Pompeya, a la sombra del Vesubio. El monte Vesubio y la antigua ciudad de Pompeya han sido absorbidos por la ciudad de Nápoles. El Vesubio sigue representando una amenaza. Ha entrado en erupción más de 30 veces en los últimos 2000 años. Es una región con una densidad de población bastante alta actualmente. Una región donde... Durante siglos, la lava ha fluido regularmente de su interior y ha provocado daños en las ciudades próximas. El profesor Haraldur Sigurdsson es la máxima autoridad en el Vesubio. Ha estudiado todas sus erupciones, incluida la más reciente en 1944. Y yo sospecho que están al sur de la ciudad, al sur de las murallas de la ciudad, enterrados bajo los flujos piroclásticos en la región del Valle de Sano, la región donde hoy en día fluye el río Sano. Aquí, detrás de mí, está el nuevo cono del Vesubio, que es el cono activo. Se ha formado desde la formación de la caldera y sigue entrando en erupción. La última vez en 1944, cuando este flujo de lava descendió por la pendiente desde el cráter y fluyó por aquí hacia la caldera. Al acumularse aquí, siguió descendiendo hacia el oeste y después salió del volcán para descender por uno de los principales valles que parten del volcán. Y después llegó a la ciudad de San Sebastiano, donde destruyó muchas casas y provocó unos destrozos terribles. Y aunque provocó pesar a miles de personas, solo causó una veintena de víctimas mortales.
Es muy raro que alguien muera debido a los flujos de lava. Así, después del terremoto del año 62, Séneca nos diría que si alguien no quiere ir a Pompeya porque le dan miedo a los terremotos, está loco, que ese no es un buen motivo. De hecho, los arqueólogos han encontrado indicios sólidos de actividad sísmica las semanas anteriores a la erupción. La villa Castiamanti, en la principal zona comercial, era una típica casa urbana que había sufrido destrozos recientes. Antes del 24 de agosto del año 79, esta área habría sufrido mucho debido a los terremotos y fueron necesarios trabajos de reconstrucción. Pero entonces, ¿por qué no se fueron? Parece que al principio la gente no sabía qué pasaba. Los romanos cultos sabían, por supuesto, qué eran los volcanes. Plinio el Viejo había escrito sobre el monte Etna en Sicilia y conocía la existencia de los flujos de lava. También habría leído al ingeniero Vitruvio, que escribió 50 años antes que él. Creía que el Vesubio era un volcán, pero que estaba inactivo y que por lo tanto no era motivo de preocupación. De hecho, hemos efectuado un modelado y algunas investigaciones sobre este depósito concreto de la erupción, y sabemos que empezó como una columna eruptiva de alrededor de 17 kilómetros de altura y que llegó hasta unos 32 kilómetros. De hecho, el calor generado por la erupción fue tan elevado que la piedra pómez fue transportada a 30 kilómetros de altura, una altura 3 veces superior a la altura de vuelo de un avión. A partir de la hora de inicio que proporciona Plinio, los datos de Sigurdsson indican que a las 4 de la tarde, Pompeya estaba cubierta por una capa de piedra pómez de casi 1 metro de grosor. Para entonces, todos los tejados de la ciudad estaban sometidos a una presión insoportable. Pero creo que, si queremos averiguar más cosas sobre el destino de los pompeyanos, deberíamos buscar ahí, no en la ciudad, sino fuera. Plinio no nos cuenta si la mayoría de pompeyanos sobrevivieron o fallecieron. Los posteriores escritores romanos apenas se los mencionan. Se sabe que el emperador Tito se gastó una fortuna en ayudas para la reconstrucción de la zona. Pero sus huesos y el material que los sepultó nos indican que sufrieron uno de los fenómenos volcánicos menos frecuentes y más mortíferos. Encontramos grietas reparadas de mampostería y frescos reparados por toda Pompeya. Puede que los pompeyanos no supieran que las erupciones inminentes también provocan temblores. Cuando empezó la enorme erupción de lluvia de piedra pómez, debieron asustarse. Pero su experiencia en terremotos les indicó que debían aguardar en lugar de huir. Durante la erupción, en sí es muy habitual la reacción de esperar y mirar, hasta que viene alguien y te dice que eres idiota si no te vas. Incluso gente como Plinio el Joven se sienta para leer la historia de Roma de Tito Livio en lugar de salir del edificio. Y solo lo hace cuando uno de los amigos de su tío, alguien de Hispania, va a verlo y le comenta: ¿por qué no te vas? Es lo más lógico que podrías hacer. El edificio va a derrumbarse y tendrías que irte. Se sabe que el emperador Tito se gastó una fortuna en ayudas para la reconstrucción de la zona. Pero sus huesos y el material que los sepultó nos indican que sufrieron uno de los fenómenos volcánicos menos frecuentes y más mortíferos.
Una oleada piroclástica caliente que los asfixió y los abrasó como consecuencia del colapso de una de las columnas eruptivas más grandes de todos los tiempos. Una erupción a la que pocos podían sobrevivir. Estas imágenes muestran a algunas personas en la postura en que fueron encontradas. Fuera, por otra parte, había el peligro de la piedra pómez que caía, a pesar de que era ligera y porosa. Metros de piedra pómez cubrían Pompeya. La piedra pómez se acumuló aquí, hasta una altura o un grosor de casi 2,5 metros. Sin flujos de lava y solo unas cuantas rocas grandes en el depósito, los científicos pensaron que esta incesante cascada de piedra pómez fue lo que finalmente acabó con las víctimas. Pero sorprendentemente, los hallazgos de Sigurdsson indican que la causa fue otra. Vemos el tremendo efecto de esa oleada sobre las personas y vemos dónde estaban las personas en Pompeya. No estaban aquí, a nivel del suelo, no caminaban debajo de la piedra pómez y quedaron sepultadas por ella, sino que caminaban sobre ella, como podemos ver en estos restos de aquí, en la parte superior. Según Sigurdsson, prácticamente todo el mundo sobrevivió a la lluvia constante de piedra pómez caminando por encima de la creciente capa de roca. La causa de su muerte estaba a punto de llegar. A las 2:15 de la madrugada se produjo una segunda oleada mayor que la anterior. A las 6:30 de la mañana, 18 horas y media después del inicio de la erupción, se generó una tercera oleada aún mayor. Por suerte, se quedó sin energía al llegar a la muralla norte de Pompeya. Aún así, debió de llenar el aire de polvo. A las 7:30 de la mañana, la cuarta oleada alcanzó a los habitantes de Pompeya medio asfixiados.